ese momento del video que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos, Malka Nobrigot, cuando disparan y atentan y matan a Fernando Villavicencio, a este candidato en Ecuador que había dicho en múltiples ocasiones que había estado, pues de alguna manera, amenazado por el cártel de Sinaloa. Hubo fuentes en México, como el presidente de México negó que así fuera, que eso no existía, pero al cabo apareció un video después de esto, al día siguiente, diciendo, y cuidado con el otro candidato, porque son candidatos que les hemos dado dinero y que no han cumplido con su palabra. Y entonces de ahí se empieza a desatar un escándalo del cual vamos a hablar, mi querida Malka, el día de hoy, tú como abogada internacionalista, porque hay una crisis política en Ecuador importante. Es verdad lo que tú dices. Hay un grave problema que estamos teniendo, Fernanda, que es, fíjate que el narco, el crimen organizado y el poder político han hecho una unión. Y es una unión en muchos países muy conveniente, porque las elecciones se ganan con dinero. Y las elecciones se ganan también teniendo un brazo armado al que no se le tienen que rendir cuentas, que hace el trabajo sucio de muchos de los partidos políticos y mucha de la gente del poder. Vamos a tomar en cuenta que Fernando Villavicencio era un periodista, ante todo era un periodista y un sindicalista en la compañía petrolera del Ecuador, que se pasó incomodando toda su vida al poder, toda su vida emitía notas, es más, con el candidato que quedó en su nombre, Cristian Zurita, hizo un libro que se llama Arroz Verde, donde hacía todos los enjuagues, un periodismo investigativo, donde puso a la luz todos estos enjuagues que hacía el entonces presidente Correa, que sigue teniendo una influencia enorme en el Ecuador. El presidente Correa estuvo del 2000 al 2007 más o menos, y trajo el socialismo del siglo XXI, este socialismo bolivariano, al Ecuador. Entonces, a través de estas notas investigativas, Villavicencio y Zurita sacan a la luz todos sus enjuagues y eso le valió muchísimos problemas judiciales al presidente Correa. Tan es así que ellos tuvieron que salir a la Amazonia ecuatoriana por un tiempo a esconderse. Y después lo natural de este candidato es que de periodista transiciona al poder político como asambleísta. De hecho, el problema político del Ecuador no solo es una inestabilidad política. Ustedes recordarán que estas elecciones extraordinarias son a raíz de esta medida constitucional que tuvo el presidente Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso, ante un juicio político inminente, la Asamblea se había constituido como justamente para investigar y hacerle un juicio político. Él hace lo que se llama coloquialmente la muerte cruzada. La muerte cruzada es una figura jurídica que le permite, en la Constitución del 2008, que incidentalmente data del tiempos de Correa, para él disolver la Asamblea y a la vez la Asamblea lo saca del poder. Entonces es muerte cruzada, ¿no? Entonces, a raíz de eso se convocan estas elecciones. Y estas elecciones, a ver, los cárteles han estado en la política de Latinoamérica ahí y han incidido cada vez más. Si ustedes creen que Villavicencio fue el único candidato que fue asesinado, no. Solo lo que va del año entre alcaldes en diferentes regiones han sido 8 candidatos que han sido asesinados. Entonces esto no es como, ¡ay, qué sorpresa! Es el cártel que está de repente incidiendo. Sí, y los cárteles tienen tentáculos internacionales. Esto es crimen transnacional y llegan a todos lados. Es decir, el cártel de Sinaloa tiene tentáculos incluso en Europa. Muchas de las cosas que estamos viendo son financiadas y creadas por ese cártel. Entonces, que no nos venga a sorprender. Ahora, es interesante todas estas presidentes con una tendencia izquierdista latinoamericana, siempre como que niegan esos vínculos, ¿no? Y niegan esos vínculos porque es muy conveniente. Pero he sabido que en Venezuela, que en Bolivia, que todas estas izquierdas tienen lazos de dinero y de influencias con los carteles. O sea, esto que pasa en Ecuador puede suceder en cualquier otra parte de América Latina.
Sí, y estamos viendo que los carteles se están envalentonando, están haciendo violencia política, están yendo a las urnas a amenazar a los votantes, están asesinando a candidatos. Pues es que se nos metieron hasta la cocina. Ahora, Ecuador ordenó este sábado el traslado de un líder de estos principales grupos del crimen organizado que se llaman los choneros, que parece son los los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. O sea, sí, la autoridad en estos países echa mano de la misma, o estos 8 asesinatos que tú comentas más otros tantos quedan completamente impunes. Pues es un juego. En mi opinión es como un juego donde meto la mano de la justicia a incidir en estos cárteles, pero también hay que ser muy atento con qué estrategias utilizar contra los cárteles, porque el quitar una cabeza de un cártel no quiere decir que se va a desbaratar. Al contrario, se divide. Exacto, como con los grupos terroristas. Tú quitas la cabeza de los grupos terroristas y sale peor porque se desbaratan y empiezan a pelearse por terreno. Exacto, 10 cabezas más. ¿No? Entonces, es un juego donde no pueden reconocer que están abiertamente con los cárteles, pero también los cárteles se nos han montado a la cabeza. Están mejor armados que los ejércitos. Claro. Son grupos hiper bien organizados donde han diversificado sus estrategias de negocio, por ponerlo de alguna forma. Tienen contactos en todos lados. Entonces, la verdad es que los estados, al contrario, han mermado sus fuerzas, han habido vacíos de estados. Y como dicen los franceses, donde hay la naturaleza odia el vacío, y donde no está el estado, entra el crimen organizado. Y lo hemos visto en Colombia y lo hemos visto en muchos lugares. Es que fíjate, como el caso, por ejemplo, de justo Ecuador. En Ecuador ya registraron en lo que va del año, nada más en los primeros 6 meses, 3,568 muertes. Y es un país muy chico, en realidad. Y es muy chiquitito. Es un país chiquitito. Sí. Es que, mira, la verdad es que la corrupción se ha ido permeando a todas las esferas, desde las esferas más altas hacia las esferas más bajas. Y muchas veces está con el crimen organizado y el vacío del Estado en cuanto a el Estado de Derecho. Y, por ejemplo, todavía en Ecuador llama la atención que han tomado medidas como para paliar esta relación un poco extraña con el crimen y tratar de... Bueno, Villavicencio era una persona que hablaba abiertamente de este vínculo de la clase política con los grupos criminales y con la corrupción, y le valió su vida, como muchos periodistas. Porque ahora, Fernando Villavicencio, periodista, que lo asesinan. Pero también Cristian Zurita, el de ahora, es periodista. Claro, es con él que escribió este libro de Arroz Verde. Bueno. Es con él que les costó a muchos, o sea, los tienen atravesados a ambos, porque a mucha gente le costó su carrera política esta investigación. Fueron coimas, o sea, una documentación muy fidedigna de coimas, de enjuagues un poco raros que hacía el poder, justamente de Rafael Correa. Y los correístas siguen muy presentes en la vida política. Tan es así que la candidata más fuerte es correísta y estuvo trabajando con Rafael Correa. Entonces, los periodistas como él o candidatos políticos vivimos en una existencia súper vulnerable. Porque el Estado, en teoría, que tendría la obligación de, en cierta manera, protegernos, pues no nos protege. ¿Qué tanto puede hacer? Villavicencio iba con su seguridad privada y con la seguridad del Estado. Y este modus operandi de que una moto llega en eventos públicos a la luz del día y lo mató, es como lo han hecho con todos los demás. Algo está pasando. O sea, esta voz del periodista incomoda. Ves el video y es brutal ver cómo salen. Viene él cercado, protegido, pero a la hora de subirse al coche está solo. Pues uno de esos seguramente errores. Hay un chofer. Sí. Pero ya a la hora que lo avientas al coche, pues ya, tú como jefe de seguridad o como esta valla que te va protegiendo, pues ya no tienes manera de hacer absolutamente nada. Lo vivimos en México con Colosio. Claro, o sea, lo hemos vivido y nos damos cuenta de la vulnerabilidad que existe de ciertos candidatos que, sobre todo como él, como Fernando y ahora como Zurita, pues incomodan al poder, claro. Incomodan porque, a ver, me encanta esta frase de
The Washington Post, que dice: la democracia muere en la oscuridad. La función del periodista es sacar estas noticias de la oscuridad para garantizar nuestra democracia. @Malca Novigrot. Síganla. Gracias, abogada internacionalista, parte de nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?